Hola, vamos a iniciar una nueva clase de nuestro plan humanista para cuarto medio. Hoy día les voy a contar que vamos a iniciar ya con el tema del repaso de contenidos. Estos contenidos dos que hemos ido viendo en lenguaje desde séptimo a cuarto medio y que ahora entran de alguna u otra forma, tenemos que aplicarlos en esta prueba de comprensión lectora. Estos están divididos en textos literarios y textos no literarios. Dentro de los textos literarios tenemos los textos narrativos y los textos dramáticos. También teníamos anteriormente los textos líricos, pero este año, considerando el periodo por el que estamos viviendo, decidieron sacar un poquito de contenidos de la prueba para no sobrecargarlo. Entonces, solo vamos a tener narrativos y dramáticos. Y dentro de los textos no literarios nos vamos a encontrar con textos expositivos y textos argumentativos. Estos cuatro tipos de textos son los que vamos a empezar a trabajar desde ahora en adelante. ¿Cuál va a ser nuestra metodología? Vamos a ver la parte teórica en un resumen de todo lo que tiene que ver con los contenidos y a la semana siguiente vamos a hacer un ejercicio práctico, llevando a cabo todas las actividades que hemos ido haciendo, aplicando todo lo que hemos aprendido y contestando también preguntas de selección, como son las que aparecen en esta prueba. Vamos a comenzar en este mismo orden con los textos narrativos, que es lo que vamos a ver hoy día y se encuentra dentro de los textos literarios. El DEMRE nos da una lista de contenidos específicos que entran, no les van a preguntar por algo, así como un concepto, sino que las preguntas de comprensión están ligadas a este tipo de em, contenidos. O sea, mientras yo más sepa de estos contenidos, más fácil es la comprensión que yo puedo lograr en el texto. Por eso es importante que yo pueda comprender o que los tenga claros al menos. Primero está la estructura narrativa, o sea, en qué se basa, cuáles son las partes de la narración. Los personajes, qué tipo de personajes me puedo encontrar. Personajes tipo, y estos son algunos personajes que son típicos de los relatos y que se han ido em, repitiendo a lo largo de las historias y a lo largo del tiempo. Tenemos algunos bien conocidos como el pícaro, que es este joven que de alguna u otra forma tiene que solventar su vida, entonces es muy, como dice la palabra, pícaro y se la rebusca y hace lesa a la gente. Tenemos el personaje del seductor, que el más reconocido es el Don Juan. O sea, todos sabemos a lo largo de muchas historias que han pasado, a lo largo de películas también, que este galán que trata de seducir a todas las mujeres. Tenemos también, como ejemplo, el personaje de la madrastra, y aquí tenemos un sinfín de historias de Disney que nos hablan de una madrastra que sigue como el mismo estereotipo de ser una persona que se casa por conveniencia, que quiere deshacerse de los hijos, mandarlos a algún orfanato, etcétera. También tenemos personajes estereotipados que tienen que ver con los prejuicios y creencias que uno tiene. Por ejemplo, cuando nosotros en algún relato, a los chilenos especialmente nos aparece un argentino, nosotros solemos pensar que va a ser agrandado, que va a ser sobrado, porque tenemos ese prejuicio, tenemos esa creencia detrás. Los tipos de narrador y su influencia en el relato, eso lo vamos a ver ahora. Los tipos de narrador los tenemos que tener bien claros. Símbolos literarios, que son los símbolos cuando algo yo tengo que interpretarlo, tiene como todo un significado por detrás. Eso es y existe también en la literatura.
tenemos un ejemplo como la paloma blanca, cuando te dicen, tú eres una blanca paloma, no solamente significa un ave de un color, sino que la paloma blanca tiene todo un significado detrás que tiene que ver con la pureza, que tiene que ver con la castidad. Lo mismo sucede con el corazón, no solo es el órgano que nos ayuda a vivir, sino que está ampliamente relacionado al amor, a todo lo que tiene que ver con los sentimientos. Tenemos los tópicos literarios, que también son temas que se han ido repitiendo, temáticas que se han ido repitiendo a lo largo de la historia de la literatura. Los más conocidos son Carpe Diem, que es como vivir el día a día, disfruta la vida, y el Homo Viator, o sea, el hombre viajante, que se repite no solo en la literatura, sino que también es motivo de muchas películas. Por ejemplo, Comer, Rezar y Amar habla tanto de un viaje interno como un viaje externo, ¿ya? Cuando vemos a estos personajes que se aburren de su vida y se van a otro lado, y eso implica todo un crecimiento y toda una aventura que ellos tienen que ir desafiando, pasando como por bastantes conflictos. Tenemos el tópico literario de Homo Viator. Los recursos literarios y sus efectos, las figuras literarias, ya hablamos del lenguaje connotativo y cómo nosotros tenemos que siempre estar interpretando ese lenguaje connotativo, y tiene que ver mucho con estas figuras literarias. Y la atmósfera narrativa, o sea, lo físico, lo psicológico, lo social que me está relatando lo que yo estoy leyendo. Primero, ¿qué es un texto narrativo? Es aquel que tiene como propósito comunicativo relatar una serie de acontecimientos a través de un ente ficticio, y aquí esto tiene que quedar claro, que es un ente ficticio llamado narrador, ¿ya? No es el autor el que me está contando algo, es un ente ficticio que el autor creó. Y aquí nos queda más claro, tenemos un autor, que es un emisor real, o sea, es una persona que está emitiendo algo, que crea un mundo ficticio, y este llega a un lector que es un receptor real. Pero en este mundo ficticio está relatado por el narrador, que es un emisor ficticio, y está dirigido a un lector ideal, que es un receptor ficticio. Aquí tenemos esa diferenciación. ¿Cuál es la estructura de los textos narrativos? Tenemos el inicio, el desarrollo y el desenlace. En el inicio se presenta la situación inicial. En el desarrollo está el problema o el conflicto, el nudo, como se dice, ahí se presenta la tensión. Y luego, en el desenlace, se resuelve este conflicto. Esta es la estructura más típica de los textos narrativos, o podríamos decir que es la estructura clásica. Pero en la narrativa contemporánea, o sea, la que está más cercana a nosotros, va rompiendo con este esquema y utiliza relatos anacrónicos, que dice ahí que tiene que ver con el quiebre de la temporalidad, o sea, ya no va siguiendo como la temporalidad marcada por el reloj o el paso del tiempo, como conocemos nosotros, sino que nos empieza a contar la historia desde el centro, o empieza relatando unos pequeños episodios, o incluso empieza desde el final. Tenemos algunos recursos, como los narradores, y aquí les había hablado yo de los tipos de narradores. Tenemos algunos que están fuera de la historia, que son heterodiegéticos, y otros que están dentro de la historia, que son homodiegéticos. Los heterodiegéticos se narran en tercera persona, o sea, en él o ella, o ellos o ellas. Tercera persona. Disculpen la letra, no me está quedando muy hermosa. Y aquí tenemos el omnisciente. ¿Qué se nos ha dicho siempre del narrador omnisciente? Que lo sabe todo, es como una especie de Dios. ¿Por qué? Sabe el pasado, el presente y el futuro, y además tiene conocimiento total de los pensamientos, de los sentimientos, hasta de cómo respiran las personas. Todo lo sabe. El observador
por otro lado, tiene conocimiento parcial o relativo. Solo lo que ve, ¿ya? No puede tener conocimiento sobre lo que piensa la persona, sobre lo que está sintiendo. Es solo lo que observa, como si estuviera, como una cámara de vigilancia, que nos está relatando lo que ve una cámara de vigilancia, algo así. Luego, los homodiegéticos poseen conocimiento parcial o relativo, ¿ya? Aquí nadie sabe todo. Ambos se narran en primera persona, o sea, yo, si es el caso del singular, y nosotros, si es el caso del plural. Ambos son personajes. Tenemos al protagonista que narra lo que le sucede a él y que la historia está ligada a él y centrada en él. Y tenemos al testigo que narra lo que le sucede a otro. Recuerden que ambos tienen conocimiento parcial, porque el protagonista solo sabe bien lo que piensa él y lo que le está sucediendo, y el testigo solo sabe lo que observa con respecto a otro. Tenemos personajes y los diferenciamos a partir de su importancia y su actuación en el mundo. A partir de su importancia, tenemos principales, secundarios e incidentales. Los principales, como el nombre lo dicen, son los que están a la cabeza de la historia, ¿ya? Son en quienes se centran esta historia. Los secundarios suelen acompañar a los principales. Tienen importancia en la historia, porque o los ayudan, o los acompañan, o son los enemigos, o ayudan a los enemigos, pero están ahí. Y los incidentales podrían ser cualquier persona que aparezca, tienen pequeñas apariciones dentro del relato, podrían ser cambiados o reemplazados, porque en realidad no tienen, no colaboran mucho en la historia en sí, o en el quiebre de la historia, o en el conflicto, sino que tal como le dice, son incidentales, están ahí en algún momento. Podría ser como, por ejemplo, un cartero, podría ser una señora con la que tuvo una conversación en la calle, el protagonista, entonces están ahí. Y según su actuación en el mundo, tenemos al protagonista que se enlaza con el principal, están como al mismo nivel, protagonista y principal. Tenemos al antagonista, que es la fuerza opositora, o sea, alguien que está como en contra o que no quiere que el protagonista lleve a cabo sus planes. Y tenemos al ayudante o el enemigo. Es ayudante cuando está a favor del protagonista y es enemigo cuando ayuda al antagonista. Así se divide. Y tenemos algunos tipos de textos narrativos que nos podrían aparecer dentro de esta prueba y que suelen aparecer en realidad. Esto es según lo que mandó el Ministerio de Educación, por eso me di la tarea de ponerlo aquí y de explicarlo, uno por uno. Tenemos mitos, que tenemos que saber sobre los mitos, que hacen referencia al origen de las cosas, incluyen dioses y seres sobrenaturales. Las leyendas explican el origen de algún elemento en el mundo real y es de carácter local, ¿ya? Y eso es una gran diferencia porque la leyenda sucede en un lugar en específico. Por ejemplo, el Caleuche sucede en Chiloé. El poema épico es un poema narrativo extenso que relata las hazañas de un héroe, ¿ya? Y estamos hablando de un héroe, pero un héroe antiguo, no un superhéroe en los que conocemos ahora. ¿Qué tiene que hacer este héroe? Pasar por distintas etapas hasta poder concretar su gran hazaña o volver finalmente a su lugar de origen. Y aquí tenemos las epopeyas como la Ilíada, la Odisea, la Eneida y los cantares de gesta, como el cantar del Mío Cid. Los cuentos tradicionales, que tienen estructuras fijas y predecibles. Los personajes son planos y estáticos, se sitúan en un espacio-tiempo irreal y suelen presentar personajes arquetípicos. ¿Ya? ¿Cuál es el mejor ejemplo que les puedo dar de cuento tradicional? La Caperucita Roja.
Estructura fija y predecible, una niña que le dicen que tenga cuidado cuando va al bosque y justamente va al bosque y se va por el camino más largo. O sea, es predecible que algo le puede suceder. Los personajes son planos y estáticos, se mantienen psicológicamente planos, no hay un cambio a lo largo de toda la historia. En ningún momento el lobo, por ejemplo, del cuento, se para a pensar y dice, hoy, en realidad estoy haciendo todo súper mal, debería pensar mejor y no tratar de comerme la caperucita. No, se mantienen planos y estáticos. Todos los personajes, inicio hasta el final, mantienen sus roles, sus pensamientos y su forma de ser psicológicamente. Se sitúa en un espacio, tiempo irreal. No sabemos cuánto tiempo sucede desde que la caperucita va al bosque, se encuentra con el lobo, llega donde la abuelita, le cambian a la abuelita, etcétera, etcétera. Suelen presentar personajes arquetípicos. El lobo es un personaje arquetípico, ¿ya? Porque aparece en los cuentos infantiles, suele aparecer en las fábulas y suele ser un personaje que quiere dañar a los niños, que intenta comérselos o hacer algo al respecto. Tenemos la fábula, que es una narración breve. Sus personajes son animales u objetos personificados. Y lo más importante es que transmite una moraleja al final del relato. Tenemos el cuento literario, que rompe con el esquema del cuento tradicional y presenta un final inesperado, y la estructura va variando. O sea, ya aquí los personajes no son planos, van cambiando, se utilizan distintas técnicas narrativas, distintas temporalidades, entre otros. Y finalmente tenemos la novela. Y esta aparece harto porque aparece como extracto, que es una narración extensa escrita en prosa de una historia ficticia verosímil, y que es la verosimilitud, que a mí me parezca que esto es real, que sea verosímil, que a mí me haga creer que la historia puede ser verídica. ¿Ya? Eso es la verosimilitud, que el autor logre crear una estructura que a mí me haga pensar que esto podría estar sucediendo en un mundo. Eso por la clase de hoy, espero que se encuentren muy bien.